¡Hey! ¿Qué pasa, Humphries? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso abordaremos la pérdida de la biodiversidad. ¡Dentro intro! Bueno, como dije antes de la intro, hoy nos vamos a centrar en la pérdida de la biodiversidad, analizando sus posibles causas y luego veremos una herramienta para evitar esa pérdida de biodiversidad, que es la conservación de especies. Empezamos. La pérdida de la biodiversidad lo podemos representar de esta manera, ¿no? Como un pulmón que está siendo deteriorado. Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo. Entonces, ¿cuáles son las causas de la pérdida de biodiversidad? Primero, una alteración de los ecosistemas, y una herramienta que altera gravemente los ecosistemas es la construcción de carreteras. Además de que contamina, la producción de asfalto y demás, me voy a centrar en dos cosas. Primero, en la división poblacional. Esto genera una división poblacional que conlleva, como veis en ese esquema, un aislamiento reproductivo. Lo vais a entender muy bien. Imaginamos que hay una población de 50 osos y que construimos una carretera que los separa en 25 osos en un lado, 25 osos al otro lado. Además, la propia construcción de la carretera lo que va a provocar es no solo la división poblacional, sino una gran muerte por atropello. Por tanto, si ya tenemos dos poblaciones que se han distinguido, sí, que se han diferenciado o que se han separado, más que luego hay atropellos, bajando de ese número de 25 osos a, por ejemplo, 20, estamos entrando en que la población empieza a caer. Si baja mucho la población de especie, empiezan a reproducirse entre sí familiares. Eso se llama endogamia. Y la endogamia suele llevar a problemas en la descendencia, y esos problemas en la naturaleza conducen a muerte. Por tanto, estáis viendo en ese esquema cómo al final conlleva a la extinción. Tan solo por dividir la población, No estoy hablando tanto de mortalidad por carretera, sino por dividir poblaciones podemos extinguir especies. ¡Vamos a morir todos! Luego también tendríamos la contaminación. Y es que, cuidado con esto, que es muy grave, hay una isla de todos los residuos de plástico, o de casi todos, bueno, no todos, porque todavía hay más incluso, de residuos de plástico, la isla del Pacífico, que mide casi 2 millones de kilómetros cuadrados. O sea, es increíblemente grande. Luego los incendios, y siempre pongo el caso del incendio del Amazonas, que como vimos en otros vídeos, aparecerá por aquí la sugerencia, pues conduce a una mayor sequía, a una disminución de las precipitaciones y a un aumento de la temperatura, tan solo por incendiar el Amazonas. Por no hablar de todas las especies que han muerto a causa del incendio, la pérdida de los árboles, etc., y la pérdida de suelo. O sea, con tan solo un incendio veis lo que puede provocar. Luego también tendremos la sobreexplotación, como por ejemplo la deforestación. Y es que la tala masiva de árboles no solo contribuye a la pérdida del suelo, sino que, bueno, la muerte de especies, que son la muerte de especies vegetales, y dónde viven, por ejemplo, los monos, o dónde vive o dónde come el pájaro carpintero. A partir de los árboles, y es que los árboles son muy importantes también para el refugio de otras especies. Por tanto, si deforestamos árboles, también estamos perjudicando a otras especies de manera indirecta. ¿Y el futuro? ¿Cómo lo van a ver? Esto es una catástrofe. Los pezqueñines, y es que la mayoría de nosotros comemos muy pocos, una muy poca variedad de especies de peces, ¿no? ¿Qué comemos? Atún, bonito, salmón, casi todos vamos a coincidir en los mismos peces que comemos. ¿Qué quiere decir? Que normalmente están sobreexplotados. Y una cosa que se decía antes, ahora no sé si hay tanto, que se decía pezqueñines no. ¿Por qué? Porque gran parte de los pescadores lo que hacían era coger peces, les daba igual que fueran adultos, que fueran jóvenes, que fueran de lo que sea, ¿no? Mientras pescaban. ¿Qué pasa? Que si nosotros cogemos muchos juveniles, que es como se llama a estos individuos jóvenes, si cazamos o pescamos todos estos, a lo largo del tiempo va a acabar extinguiéndose la especie. Son la generación futura. Si nosotros empezamos a arrasar a los juveniles, que es la generación futura, ¿qué va a pasar? Que a lo largo de la generación ya va a acabar, ¿no? Porque los adultos ya casi no se pueden reproducir, entonces pues no se regenera. Entonces acabaría por extinguirse. La caza furtiva.
No tengo que hablar nada de cómo se caza en determinadas regiones de África por el marfil, elefantes y rinocerontes. Todo esto conlleva a la extinción. Y la extinción, como se dice, no es moco de pavo. ¿Por qué? Porque ya bastantes especies se han extinguido. Se compara el ser humano con el meteorito que cayó en la Tierra y que extinguió a los dinosaurios. ¿Por qué? Porque estamos destruyendo tanto el ecosistema que se equipara a nivel de datos incluso. Porque estamos extinguiendo muchas especies. Qué desgracia, qué lamentable, qué mundo de bestialidad. Así, por ejemplo, el rinoceronte blanco, la tortuga de los Galápagos, que es una tortuga así bastante grande. O por ejemplo el dodo, y el dodo es el caso más característico, que vivía el pobre en las Islas Mauricio sin ningún depredador y tan a gusto hasta que llegó el ser humano. El dodo no sabía lo que era un depredador, se acercaba al ser humano y el ser humano buscaba comida, entonces se lo comía y acabaron con la población de dodos mundial y por eso se extinguió. Todo esto pues se puede evitar por medidas de conservación, como por ejemplo, primero, una explotación sostenible. Y a mí siempre me gusta poner el caso de la dehesa. Ya sabéis que soy mitad extremeño y la dehesa, además de que es preciosa, pues nos da ese jamón de bellota tan rico que tenemos, ¿no? ¡Uy, qué hambre! ¡La barriga pega! ¿Y es por qué? Porque los cerdos están libres, están campando en sus anchas, comen las bellotas, no tienen ningún tipo de estrés, que eso para la carne pues está más rico. Y además no tienen ningún impacto medioambiental muy grave, porque el propio abono, es decir, las heces de los cerdos, está abonando la propia dehesa de manera perfecta. Sin embargo, mirar el otro lado. ¿Qué pasa ahí? Pues ya solo pensar, todos esos cerdos ahí metidos, ¿dónde van esos excrementos? Esos excrementos están muy acumulados, muy juntos y van a ser un foco de contaminación increíble. Por tanto, una cosa es una explotación sostenible como la dehesa y otra sería una explotación no sostenible como lo que estáis viendo ahí. Prohibir la caza furtiva. Lo que no respeto es una caza furtiva para poner ahí la cabeza de un animal o los colmillos del elefante o el cuerno del rinoceronte. Los corto el cuello. Con esto no quiero decir que toda la caza sea mala, ¿eh? No. La caza para comer, perfecta. La caza furtiva, no. Cría en cautividad. Por ejemplo, el lince ibérico. El lince ibérico ya sabéis que es una especie en peligro de extinción, pero en Doñana, Huelva, el parque nacional, precioso, y tenemos ahí la cría en cautividad del lince ibérico que están consiguiendo muy buenos resultados. Y por último tendríamos los espacios protegidos. Los espacios protegidos como por ejemplo los parques nacionales, naturales, y aquí tendremos los parques nacionales de España. ¿Cuál quiero destacar yo? Pues por ejemplo, Picos de Europa. ¿Por qué? Porque si soy asturiano tengo que destacar los Picos de Europa, Parque Nacional de aquí de Asturias, precioso. Luego, como también soy mitad extremeño, tenemos el Parque de Monfragüe, ¿vale? Muy importante sobre todo para las aves y sobre todo para los buitres. Tenéis que ir también, es muy bonito. Las Islas Atlánticas de Galicia también, porque está muy cerca y es de los ecosistemas marinos pues muy ricos que tenemos, de los más ricos que tenemos aquí en la península ibérica. El Parque Nacional de Doñana, porque también lo dije en el caso del lince. Bueno, por ejemplo, también tendríamos en el Teide uno muy importante, es decir, todos los parques nacionales son muy importantes, ¿vale? Después tenemos conservaciones que son menos estrictas, que ellos son parques naturales, como lo que tenemos aquí en Asturias sería el Parque Natural de Somiedo, el Parque Natural de las Ubiñas o el de Redes, Ponga. Aquí quiero destacar el de Somiedo porque está consiguiendo unos muy buenos resultados en la conservación del oso pardo, muy importante también para la península ibérica y para la cordillera cantábrica. Y en Somiedo hay una población muy importante de osos pardos y que están muy bien conservados gracias a la labor que hace toda esta gente. Luego tenemos el Parque Nacional de Picos de Europa, que como dije es la crème de la crème, digámoslo así. Y luego también tendríamos espacios protegidos como el Cabo Peñas, la costa oriental, la ría de Villaviciosa, la costa occidental, ¿vale? Que tienen una menor cantidad de restricciones. Luego tenemos los monumentos nacionales que están protegidos, pero por, bueno, no siempre motivos biológicos,
Como por ejemplo, aquí en Asturias tenemos las ignitas. Ignitas son huellas, ¿vale? Huellas fósiles, que normalmente, y en este caso, son de dinosaurios, como las huellas fósiles que encontramos en la zona próxima pues a Villaviciosa, también en Colunga. Bueno, en Colunga tenemos el MUJA, ¿no? El Museo Jurásico de Asturias. Las cascadas de Oneta también, fijaros, bueno, esto está protegido como monumento nacional por la preciosidad y la singularidad, ¿no? De esta pedazo cascada que tenemos aquí en Asturias. O, por ejemplo, la Cueva Rosa, también por la singularidad y la riqueza cultural que tiene esta cueva. Paisajes protegidos, pues el Cabo Peñas, ¿no? Es el punto más septentrional que tenemos en Asturias, ¿no? Tenemos ese pico saliente ahí que es el Cabo Peñas, por tanto está protegido porque además como paisaje, ¿no? Después tendríamos la Sierra del Aramo. La Sierra del Aramo está, pues bueno, próxima a Oviedo y ahí tenemos dos iglesias muy importantes por motivos históricos, ¿no? De los templarios que la construyeron allá cuando vinieron. Y bueno, también es una ruta muy chula, un paisaje bastante bonito y por eso también está protegido. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido de ayuda, sobre todo que hayáis aprendido mucho y nos veremos en posteriores vídeos. ¡Chao, chao!